capítulo 22, el verso 7 al verso 13. Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 7 al verso 13. Dios bendiga a los amigos y hermanos que nos pueden seguir a través de las plataformas sociales. A cada uno de ustedes, mis hermanos, que Dios les bendiga por su fidelidad en el nombre precioso de Jesús. Cuando todos lo tengamos, me dice amén. Bueno, dice Lucas capítulo 22, verso 7 al verso 13. Dice el Señor en su palabra: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Verso 13 y último. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Ayúdeme a orar. Padre amado, gracias te damos en esta hora por tu misericordia, mi Dios. Tú eres bueno, santo y digno. Te pido, Señor, que continúes añadiendo bendición a esta palabra, Señor, porque es la que traemos para compartir con nuestros hermanos. En el nombre poderoso de Jesús, te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, gloria a Dios. Si por alguna casualidad me escucha como que estornudo, como que mi voz no está tan buena, no se preocupe. Es que todo el día he pasado lijando, me tocó lijando, he andado trabajando allá por Stuart, en lo más remoto allá de Stuart. Entonces el polvo del drywall afecta bastante a pesar que use máscara. Así que no se extrañe si me escucha algún estornudo. Digo solo en el caso que ocurra, ¿verdad? A Dios sea toda la gloria. Siempre oramos para que Él nos cubra con su sangre preciosa. Bueno, vamos a hablar en esta noche bajo el tema el Cordero de la Pascua. Ese es el tema con el cual vamos a estar reflexionando en esta hora, el Cordero de la Pascua. Yo sé que no estamos en los meses de marzo y abril cuando normalmente se predica o se habla acerca de la Pascua o se conmemora acerca del sufrimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero primeramente quiero que entendamos, hermanos, que la Pascua no solamente debe celebrarse en ciertos meses específicos, sino todos los días nosotros debemos celebrar y estar contentos porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo puso su vida en ese madero para que nosotros podamos tener vida, para que podamos tener libertad, para que en esa noche podamos levantar las manos con toda confianza porque Cristo nos ha hecho libre. Gloria sea el nombre de Jesús. Así que repito, no es necesario. Yo sé que normalmente los meses de marzo y abril son los que se utilizan para conmemorar un poco acerca de los sufrimientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero en esta oportunidad pues no estamos en esa época. Pero repito, debemos recordar todos los días lo que Cristo Jesús hizo por cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuántos han oído de la Pascua? Levanta tu mano si tú has oído de la Pascua. Tal vez todos tenemos ya un indicio de lo que es la Pascua, pero quiero adentrarme un poquito a la historia para que podamos entender de dónde proviene la Pascua, cómo es que surgió todo eso, porque yo sé que hoy en día se conmemora y como dije hace un momento, se utiliza marzo y especialmente abril. Usted sabe, la Semana Santa, que la tradición lo enseña y lo señala mucho, pero hablemos en esta noche acerca de la Pascua. ¿Dónde es que surge lo que es el Cordero de la Pascua? Y déjame decirte, amado hermano, que vamos a utilizar parte de la historia
antigua para que podamos irlo comprendiendo. Así que le pido paciencia para que, y sobre todo preste atención para que esté pendiente, para que pueda entenderlo de la mejor manera, ya que no soy tan experto en lo que es la historia del pueblo de Israel o lo que es el tema que estamos desarrollando. Así que déjame decirte que el rito de lo que es el Cordero de la Pascua es una institución que es una de las 3 solemnidades anuales que celebra todo varón israelita. Y por lo tanto, déjame decirte que dentro del pueblo de Israel hay ciertas ceremonias que se celebran anualmente, especialmente 3 que son las que más sobresalen, y entre esas está la celebración del Cordero de la Pascua. Vaya conmigo al libro de Éxodo en el capítulo 12, el verso 43. Repito, hay 3 fiestas, sé que hay muchas, pero hay 3 específicas que el pueblo de Israel celebra. Éxodo capítulo 12, el verso 43, lo que es la celebración de lo que es el Cordero inmolado o lo que es la celebración de la Pascua. Éxodo capítulo 12, el verso 43. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. Es decir, esta fiesta, la celebración de la Pascua, es exclusivamente para el pueblo de Israel. No era para ninguna otra persona. Cualquier extranjero, es decir, que no era israelita, no la podía celebrar. Era de exclusividad para el pueblo de Israel. Vaya conmigo a Deuteronomio, más adelante, capítulo 16, el verso 1. Deuteronomio capítulo 16, el verso 1. Vamos despacio para que vayamos entendiendo un poquito de dónde surge la celebración de lo que es la Pascua, de dónde es que se retoma lo que es el Cordero inmolado y cómo es que tiene el grande significado dentro de lo que es el pueblo de Israel cuando estaba viviendo en esclavitud en el pueblo o en la nación llamada de Egipto, y cómo eso toma grande importancia actualmente en nuestros días. Deuteronomio capítulo 16, el verso 1, dice la escritura: guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Cuando dice guardarás en el mes de Abib, tomando los cálculos, pues se entiende que podría simbolizar el mes de marzo o el mes de abril. Es decir, el Señor está diciendo, en esa fecha tienes que recordar, hablando de cuando el Señor liberó, cuando el Señor sacó de la esclavitud a su pueblo Israel. La Pascua, amados hermanos, estaba determinada por 2 ritos fundamentales. Número 1, el sacrificio de un cordero, y número 2, los panes sin levaduras. Y esto es llamado como también los panes sin levadura. Es decir, la Pascua estaba conformada por 2 ritos. Repito, número 1, el sacrificio de un cordero, de un animalito. Y este animalito tenía que ser limpio, tenía que ser sin mancha, tenía que ser sin defecto. Y número 2, iba acompañado con los panes sin levadura, o también se conoce los panes sin levadura como la fiesta de los panes sin levadura. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23. Gloria sea el nombre de Jesús. Éxodo capítulo 23, el verso 15. Gloria sea el nombre de Jesús. Éxodo capítulo 23, el verso 15. Gloria a Dios. Me dice amén cuando lo tengamos. Dice el Señor en su palabra: la fiesta de los panes sin levadura guardarás
7 días comerán los panes sin levaduras, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib. Dijimos que el mes de Abib representa posiblemente al mes de marzo o al mes de abril, en esas fechas aproximadamente. Porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Es decir, cuando venía la celebración de la Pascua, todo israelita, todo hombre que estaba facultado ya para presentar ofrenda, no iba a venir delante de la presencia de Dios a celebrar la Pascua con las manos vacías. Tenía que traer como mínimo una ofrenda que iba a ser simbólica, dependiendo del grupo o del tamaño del grupo y también de la posición económica que ellos tenían. Así iba a ser la ofrenda, desde un palomino hasta un corderito que tenía que ser sin defecto. La Pascua, amados hermanos, es la fusión o la unión de una de las dos celebraciones, como dijimos, la del cordero y la de los panes sin levadura. Eso es la Pascua, la unión o la fusión de lo que es el sacrificio del corderito y también lo que son los panes sin levadura. Ahora, ¿cómo era el proceso que se daba para poder sacrificar el cordero? ¿Cuál era el proceso que se usaba primeramente para poder matar o sacrificar a lo que es el corderito, el animalito? Bueno, remontándonos a la historia, dice la historia que esto correspondía al periodo de la vida nómada, de Israel, que inclusive los pastores, antes de partir con sus rebaños para los pastos pues primaverales, ellos inmolaban durante la noche el cordero, que por supuesto tenía que ser joven, no tenía que pasar de 1 año, para poder obtener la fecundidad y prosperidad del ganado. Es decir, así es como inició lo que es el proceso para sacrificar el cordero. Es decir, en un principio, antes de que se aplicara a la etapa o al momento en el cual el pueblo de Israel fue liberado de lo que es de la esclavitud de la nación de Egipto, primeramente los pastores utilizaban esta forma de sacrificar el corderito. Es decir, la víctima o el corderito era asado a fuego lento y no se le podía romper ningún hueso a ese animalito. Estoy hablando del proceso de cómo se llegaba a inmolar, cómo se llegaba a sacrificar el corderito. Primeramente, tenía que lo ponían a asar a fuego lento y por supuesto no le rompían ningún hueso, tenía que estar intacto. Posteriormente tomaban o rociaban con la sangre de este cordero, rociaban los postes de las tiendas de sus hogares o de sus tiendas de campaña o de sus casas, si lo quisiéramos establecer o mirar de esa forma, para así alejar amenazas, alejar desgracias, alejar enfermedades y espíritus malignos. Estoy hablando de que esta fue la forma de cómo se originó el proceso de traer un animalito y sacrificarlo. Posteriormente, cuando ya el pueblo de Israel estaba viviendo en esclavitud en la nación de Egipto, es donde toma mayor importancia, y lo podemos ver en Éxodo capítulo 12 del verso 1 en adelante. Éxodo capítulo 2. Estoy diciendo que primeramente los pastores en Israel, ellos hacían el proceso de traer el animalito y sacrificarlo. Pero esto tomó mucho más importancia cuando el Señor sacó a su pueblo Israel de la nación llamada Egipto, cuando ellos estaban viviendo en la esclavitud. Éxodo capítulo 12 del verso 1 en adelante, dice la Escritura: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo:
Este mes será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Verso 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Estoy en el verso 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomará de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Verso 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Verso 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Verso 11. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Entonces ya ahora podemos ver las instrucciones en donde nuestro Dios está diciendo el proceso que hay que seguir para poder llegar a la inmolación del cordero. Pero ¿qué es la inmolación? Porque estamos hablando de inmolación y tal vez no tenemos tanta claridad o tanto conocimiento al respecto. Déjame decirte que la inmolación es cuando alguien sacrifica algo o incluso su propia vida por un ideal. Lo voy a repetir una vez más. ¿Qué es la inmolación? Es cuando alguien, en este caso una persona, sacrifica algo o incluso su propia vida por un ideal. Por lo tanto, es una acción individual que implica padecimiento. Entonces, cuando estamos hablando de la inmolación del cordero, estamos hablando que el cordero tenía que padecer, tenía que ser sacrificado por un ideal, tenía que ser sacrificado por una acción, ya sea colectiva o de una persona. Es decir, en la época antigua, cuando estamos hablando del proceso de preparación del animalito, del cordero, dice que inmolar era que tomaban lo que es la harina de trigo y formaban un polvo de la harina de trigo y sal, y esta la esparcían en la cabeza del animalito, y de esa forma comenzaban a prepararlo. Y quizás tal vez no le estamos hallando todavía mucho sentido a la enseñanza que estamos trayendo, pero ya vamos a adentrarnos de cuál es la gran importancia, y podemos ver que ahora nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en la porción con la cual nosotros comenzamos en Lucas, dice que Él mandó a sus discípulos a cierto lugar a preparar la Pascua, porque se iba a celebrar la Pascua, porque el Señor quería comer la Pascua con esos discípulos que Él había escogido. Y recuerda que la Pascua tenía que haber la inmolación de un cordero, tenía que haber obligatoriamente el sacrificio de un cordero, y tenía que hacerlo asado. Las noches anteriores tenían que prepararlo y no tenían que quebrarle ningún hueso, y ahora cuando ya estaba listo
para ser inmolado tenía que ser asado a fuego lento y acompañarlo con lo que es los panes sin levadura. Entonces vemos que el Señor manda para que se prepare esa Pascua. Pero cuando leemos la porción con la cual iniciemos, es algo curioso, o no sé si tú alguna vez le has puesto atención y te das cuenta que cuando el Señor manda a preparar la Pascua, cuando le dice a sus discípulos pregunten por una persona, y esa persona les va a decir cuál es el lugar indicado donde vamos a comer la Pascua, en ningún momento el Señor está diciendo también Él va a tener el corderito que no pasa de un año para hacerlo sacrificado para lo que lo comamos. No sé si has sido curioso o has puesto atención en eso, y es sencillamente porque Cristo mismo era el cordero que iba a ser sacrificado, no solamente por cada uno de sus discípulos, sino por cada una de las personas que vivían en ese entonces en el planeta Tierra, y también ahora todos los que nosotros vivimos. Cristo vino a simbolizar ese cordero que fue inmolado por causa de nuestros pecados, por causa de nuestras iniquidades. Cristo tomó forma de cordero para que tú y yo podamos tener hoy en día la salvación, para que tú y yo ahora podamos ser libres, para que tú y yo podamos levantar las manos con toda gratitud, para que tú y yo ahora vivamos contentos porque Cristo Jesús nos ha dado vida. Vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 1, el verso 29. Evangelio de Juan en el capítulo 1, verso 29. Yo espero que me esté dando a entender, hermanos. Vamos despacito, es una enseñanza, pero lo más importante es que entendamos cuál es el propósito de la Pascua, de dónde surgió, porque muchas veces hay cosas que no las conocemos y es importante que sepamos cuál es el propósito de la celebración de la Pascua. En esta noche estamos hablando el Cordero de la Pascua. Juan capítulo 1, el verso 29. Mire lo que la palabra de Dios declara. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nótese, amado hermano, que Juan venía predicando, preparando el camino para cuando Cristo Jesús apareciera, pero cuando él vio a lo lejos, vio al Señor Jesucristo, dice que vio al Cordero de Dios que iba a quitar el pecado de todo el mundo. Cuando revisamos en el Antiguo Testamento, notamos que ese Cordero tenía que ser sin mancha, tenía que ser perfecto, tenía que tener como máximo un año, no debía quebrarse de sus huesos, tenía que ser sin ningún defecto para que se pudiera celebrar la Pascua. Si ese Cordero tenía algún defecto, no servía para el sacrificio. De igual manera, amados hermanos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él tomó el lugar suyo, Él tomó el lugar mío, Él tomó el lugar de toda la humanidad, Él tomó el lugar de ese Cordero que el pueblo de Israel celebra anualmente. Hay 3 celebraciones, dije hace un momento, y entre esa celebración ellos celebran el Cordero de la Pascua o la Pascua. Pero Cristo Jesús, amados hermanos, tomó el lugar de ese animalito para sufrir por causa suya, para sufrir por causa mía, para darnos vida, para libertarnos, para restaurarnos, para perdonarnos, para levantarnos, para cambiar nuestros caminos, para que nosotros podamos hoy en día ser mejores en Cristo Jesús. Cristo era el mismo Cordero, amados hermanos. Por eso cuando Él envía a preparar, a sus discípulos que preparen ese aposento alto para llevar a cabo la Pascua, la celebración de la Pascua, en ningún momento Él está diciendo: dile a fulano que traiga el corderito, o dile a mengano que prepare ya, que lo tenga listo. En ningún momento vemos que el Señor está haciendo eso, porque Él
era el Cordero que iba a pagar el precio por causa nuestra. Él iba a ser inmolado. Era necesario que Él fuera inmolado para que nosotros podamos obtener la salvación de nuestras vidas. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, el verso 17. Mire lo que el Señor dijo. Evangelio de Juan, capítulo 10, el verso 17 y el verso 18. Evangelio de Juan, capítulo 10, el verso 17 y el verso 18. Mire lo que dice el Señor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Verso 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Repito el verso 18. Nadie me la quita. Está hablando de la vida del Señor. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. En el tiempo antiguo, cuando escogían el cordero, amados hermanos, lo traían y lo ponían para ser sacrificado. Pero ahora Cristo Jesús, nuestro cordero, Él de sí mismo decidió poner su vida, entregarla para poder ser inmolada, para poder padecer, para poder sufrir, para poder pasar lo que a usted y a mí nos tocaba. El sufrimiento, el dolor, el martirio, la angustia. Él de sí mismo decidió poner su vida para que nosotros podamos ser salvos en esta noche. Ahora déjame decirte, amado hermano, de que tal vez se escuchará como una historia bonita, una historia fascinante, pero déjame decirte que no es fácil que alguien ponga la vida por alguien más. Imagínate, amado hermano, podemos ver que especialmente en esta época que vivimos, en donde la mayoría de personas de alguna forma están viviendo, comportándose y actuando, o aún hasta pensando de una manera egoísta, en la cual a veces ya no se mira o se está viendo ayudar al prójimo. Pero imagínate que ya viniera donde te tocaría dar tu vida para restaurar la vida de otro, que tu vida tenías que entregarla para que otro obtenga la vida. Déjame decirte que eso solamente lo realizó alguien, y es el Señor Jesucristo. Él fue el único que fue capaz de entregar su vida, no solamente por nosotros, sino por la de toda la humanidad. Aunque todos nosotros nos hemos descarriado, como dijo el profeta Isaías, aunque todos nosotros seamos infieles, Él aún así decidió entregar su vida, decidió tomar la forma de un cordero para restaurarnos a cada uno de nosotros. Apocalipsis capítulo 5, el verso 12. Apocalipsis capítulo 5, el verso 12. Mire lo que la palabra de Dios está hablando. Ahora podemos ir entendiendo un poco mejor cuando hablamos del Cordero de Dios, cuando hablamos del Cordero de la Pascua. Apocalipsis capítulo 5, el verso 12. Mire lo que la palabra de Dios dice acerca de nuestro Señor cuando ya está en el cielo una vez más. Verso 12 dice que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Quiero repetirlo, mi hermano, que decían a gran voz allá en el cielo, decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, es decir, que sufrió, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Hermanos, cada vez que nosotros llevamos a cabo un culto, cada vez que nosotros levantamos la mano, cada vez que nosotros exaltamos a este Dios único y verdadero,
Cordero, estamos exaltando aquel Cordero que fue inmolado, aquel Cordero que sufrió, aquel Cordero que padeció, aquel Cordero que siendo Dios manifestado en carne, podía hacer que una legión de ángeles viniera para ayudarlo, pero aún así se abstuvo, se contuvo, porque era necesario que ese Cordero fuera sacrificado. Si ese Cordero no era sacrificado, hermanos, vana sería nuestra fe. Vana sería la razón o los motivos por los cuales nosotros nos reunimos y realizamos los cultos. Vana sería nuestra esperanza, pero gloria sean dadas al Señor, mi hermano, que hubo alguien que pagó el precio, hubo alguien que estuvo dispuesto a sufrir en su carne propia todo el sufrimiento, todo el martirio de toda la humanidad, para que nosotros tengamos una esperanza, para que nosotros hoy tengamos un nuevo chance, para que nosotros ahora, mi hermano, podemos caminar confiadamente en Cristo Jesús. Ahora yo sé que tal vez lo hemos escuchado tantas veces, que Cristo sufrió, que Cristo padeció, que Cristo fue el Cordero que tomó nuestro lugar. Hermano, yo sé que lo hemos escuchado tantas veces y lo vamos a seguir escuchando en un futuro mientras Dios nos preste vida. Pero déjame decirte que no era fácil para el Señor Jesucristo tomar nuestro lugar. No era fácil. Imagínese, hermano, que tal vez apareciera alguien con una pistola y me está apuntando en mi cabeza y me va a matar, me va a quitar la vida, y de repente dijera: ¿quién quiere dar la vida por el pastor? Alguien que quiera morir en vez del pastor, es decir, vida por vida. ¿Quién quiere dar esa vida? Y empezar a preguntarle a cada uno de ustedes: ¿cuánto levantaría la mano? ¿Cuánto quisiera morir en vez de mí? Gracias por su sinceridad, hermanos. ¿Se da cuenta? Se escucha tan bonito cuando hablamos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero Él tomó nuestro lugar, hermano. Él tomó nuestro lugar. Dice la palabra de Dios que cuando lo presentaron ante Poncio Pilato, lo pusieron allí, y dice la Escritura que el pueblo de Israel prefirió a Barrabás, un delincuente, en vez del Señor Jesucristo. Amados hermanos, es tremendo todo lo que el Señor Jesucristo tuvo que padecer, pero cuando hablamos de que Él tomó nuestro lugar, estamos hablando que Él tomó nuestro lugar en todo sentido, amado hermano, porque no solamente fue acusado injustamente, no solamente mintieron y sobornaron a personas para que lo acusaran de cosas que Él nunca había dicho, sino que tocaron su cuerpo, literalmente lo torturaron, lo martirizaron. Él tomó nuestro lugar, amados hermanos, para redimirnos de cada una de nuestras iniquidades. Allí mismo en Apocalipsis capítulo 5, el verso 9. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 5, el verso 9. Gloria sea el nombre de Jesús. Apocalipsis capítulo 5, verso 9 y verso 10. Mire lo que dice una vez más allá en el cielo. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Él fue inmolado, hermanos. Él fue inmolado por causa de cada uno de nosotros, para que nosotros ahora tengamos la oportunidad, el privilegio de ser reyes y sacerdotes, porque Él fue inmolado. Dijimos que la inmolación es cuando alguien sacrifica algo o incluso hasta su propia vida por un ideal. Ahora, yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado, yo me lo he preguntado, y a veces se lo platico al Señor en oración y le digo: Señor,
¿Qué te motivó para haber padecido, para haber sufrido, para haber sido torturado y por último para entregar tu vida? Si realmente yo no soy merecedor de ese sacrificio de la cruz del Calvario. Ninguno de nosotros es merecedor del sacrificio de Cristo Jesús. Pero entonces, ¿qué lo motivó para entregar su vida, mi hermano? Como estaba mencionando hace un momento, ¿quién de ustedes sería capaz de tomar mi lugar en vez de que no me maten a mí, que lo maten a ustedes, hermano? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, una razón primordial o de gran peso que Él tenía, y es que nos amó a cada uno de nosotros, aún sin nosotros haberle conocido, aún sin nosotros haber hecho algo bueno. Cristo Jesús, amados hermanos, nos amó, y por su amor eterno, por eso fue capaz de tomar el lugar de cada uno de nosotros. No solamente tomó nuestro lugar, Él derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros. En el tiempo antiguo, cuando el corderito era matado, su sangre la utilizaban para cubrir los postes de las casas donde vivía el pueblo de Israel. Hermanos, ahora podemos ver que cuando Cristo Jesús derrama su sangre, la palabra de Dios declara que por esa sangre que Él derramó en ese Calvario, nosotros somos sanos, nosotros somos libres, nosotros somos perdonados, nosotros somos liberados, nosotros tenemos hoy la salvación de nuestras almas por su sangre. Una vez más, Apocalipsis 5:9 dice: y cantaba un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, note bien, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Con la sangre del Señor Jesucristo hemos sido redimidos de cada una de nuestras inequidades. Si has pecado, si le has fallado, no hay pecado tan grande que la sangre del Señor Jesucristo no pueda limpiar, no pueda purificar. Hermano, la sangre del Señor Jesucristo lo limpia todo. Ahora déjame decirte que el Señor dijo y envió a esos discípulos para que prepararan la Pascua. Y aquellos discípulos obedientemente fueron a preparar el lugar. Pero déjame decirte que el Señor está buscando un lugar en esta noche para comer la Pascua, para que se lleve a cabo la Pascua. Yo sé, y lo mencioné hace un momento, allá el pueblo de Israel, cada cierto tiempo, durante lo largo de un año, ellos celebran la Pascua como tradicionalmente se celebra en este país y en todo el mundo, que se celebra la Pascua allí por el mes de abril. Pero déjame decirte que el Señor ahora está buscando un lugar donde poder comer y establecer la Pascua. ¿Sabes por qué? Porque Él es el Cordero que sufrió por cada uno de nosotros. Ahora Él está buscando un lugar, está buscando una alma, está buscando a alguien que esté dispuesto a servir como esa casa, como ese hogar, como ese aposento, para que Él pueda descender, para que Él pueda morar, para que Él pueda llevar a cabo la Pascua, para que una vez más, espiritualmente hablando, se pueda llevar el derramamiento de sangre, y así de esa manera poder restaurar no solamente nuestra alma, no solamente nuestra vida, sino nuestra casa, nuestra familia y todos los que viven cerca. El Señor está buscando un lugar en esta noche para llevar a cabo esa Pascua una vez más, porque ese Cordero ya fue inmolado. Ahora eres tú, ahora soy yo los que debemos permitir que esa sangre preciosa nos limpie de todo pecado. A sus discípulos dijo: vayan y preparen ese lugar que ya está previamente pactado o acordado. Pero déjame decirte que el Señor está buscando una vez más un lugar para poder llevar a cabo el sacrificio, para poder llevar a cabo el Cordero de la Pascua, para que se lleve a cabo una vez más. Salmo capítulo 34, el verso 20.
Salmo capítulo 34, el verso 20. Mira lo que dice la palabra de Dios. Salmo capítulo 34, el verso 20. En el tiempo antiguo decía que el cordero no debía quebrarse de sus huesos. Salmo capítulo 34, el verso 20 dice el Señor: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Esta es una palabra profética que se cumplió en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en donde la Escritura señala que ni uno de sus huesos fue quebrado. Vaya conmigo al Evangelio de Juan en el capítulo 19. Evangelio de Juan en el capítulo 19, el verso 31 en adelante. Evangelio de Juan capítulo 19, el verso 31 en adelante. Juan capítulo 19, el verso 31 en adelante, dice el Señor: Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Verso 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Verso 37. Y también otra Escritura dice: mirarán al que traspasaron. No le quebraron ningún hueso, porque ya la Escritura estaba establecida. Como en el tiempo antiguo, cuando el cordero era inmolado, no se le quebraba ningún hueso. Al contrario, era puesto al fuego y era asado lentamente. Eso venía a simbolizar cada uno de los martirios que tuvo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerde que el Señor no solamente lo agarraron y lo crucificaron, sino que fue una tortura, un martirio lentamente, de cómo se le fue dañando, cómo se le fue lastimando, cómo se le fue azotando, hasta que por último lo crucificaron, le clavaron en ese madero. Pero cuando prestamos, si usted me presta atención, en los versículos 31 dice que los judíos estaban pendientes de la celebración de la Pascua, es decir, cuando Cristo Jesús fue crucificado, cuando Cristo Jesús fue muerto, amados hermanos, se acercaba la celebración de la Pascua para el pueblo de Israel, y Cristo Jesús vino a simbolizar ese cordero. Él con su cuerpo, Él vino a pagar en ese madero, a simbolizar, a tomar el lugar de ese animalito, de esa fiesta que iban a celebrar. El pueblo de Israel, sin darse cuenta, sin ellos saberlo o percatarse, ellos mismos crucificaron a Cristo Jesús, sin darse cuenta que Cristo Jesús era ese corderito que ellos tenían que sacrificar. Y cuando el Señor derramó su sangre en esa cruz, mi hermano, ahora Él estaba derramando esa sangre por todo el pueblo de Israel, pero no solamente por todo el pueblo de Israel, sino por todos aquellos que hemos fallado, por todos aquellos que hemos pecado, por todos aquellos que hoy estamos necesitando la sangre redentora de Cristo Jesús. Si alguien quiere entrar al cielo, hermano, necesita la sangre de Cristo Jesús. Necesita la sangre del Cordero de la Pascua.
Necesita la sangre del Cordero de la Pascua. Ese Cordero que fue inmolado, ese Cordero que sufrió, ese Cordero que padeció, ese Cordero que fue clavado en esa cruz, mi hermano. Alguien necesita perdón de pecado. Tiene que venir y tomar la sangre de Cristo Jesús, porque solo la sangre de Cristo Jesús es la que nos limpia, es la que nos purifica, es la que nos restaura, es la que nos da vida, es la que reprende cualquier cosa que se mueva en el ambiente espiritual. Cuando nosotros invocamos el nombre del Señor Jesucristo, hermano, estamos invocando la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Por eso es que cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús, estamos simbolizando, y a través de la autoridad que el Señor nos ha otorgado a través de su nombre, estamos invocando su sangre preciosa. Por eso es que cuando bautizamos a alguien usamos el nombre del Señor Jesucristo, porque estamos invocando la sangre que fue derramada en ese madero para que venga a limpiar, para que venga a restaurar, para que venga a purificar a esta persona que hoy está haciendo un pacto con nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través del bautismo, mediante la invocación del nombre de Jesús. Cristo Jesús es el Cordero de la Pascua. Él es nuestro Cordero y Él quiere seguirlo siendo, porque Él puso su vida para cada uno de nosotros, para que nosotros hoy podamos tener vida y vida en abundancia. Póngase en pie en esta noche. Póngase en pie en esta noche. Es una enseñanza corta, pero necesaria para que podamos ir entendiendo cómo es el proceso que tiene un cordero o un animalito, literalmente hablando. Y nosotros podemos ver que nuestro Señor y Salvador Jesucristo pasó exactamente por el mismo proceso hasta que finalmente murió en esa cruz del Calvario. Pero que nosotros ahora no debemos tomar una actitud ajena o una actitud como que no nos importara, como una vez un muchacho, cuando yo lo estaba evangelizando, hablándole del Señor Jesucristo, le dije: el Señor derramó su sangre por causa tuya. Y ese muchacho me dijo: ¿y quién lo mandó para que muriera por mí? Yo no le dije que muriera por mí. Yo no le dije que entregara su vida por mí. Yo no lo necesito. Hermanos, cuando hablamos del sacrificio de la cruz del Calvario, no es para que nosotros tomemos una posición ajena como la de este joven que estoy mencionando, sino para que reconozcamos que necesitamos la sangre del Señor Jesucristo. Cada día, amados hermanos, nosotros necesitamos la sangre del Señor Jesucristo para continuar caminando en el Evangelio, para continuar perseverando, porque un día de estos, hermanos, sonará la final trompeta, y esa final trompeta, cuando suene, dice la palabra de Dios que la escucharán aquellos que hayan decidido tomar la sangre del Cordero de la Pascua y la hayan invocado sobre sus vidas. Entonces escucharán la final trompeta. Pero aquellos que no hayan querido tomar el sacrificio de la cruz del Calvario, difícilmente podrán escuchar la final trompeta, porque la sangre del Señor Jesucristo es la que nos da una nueva oportunidad cada día. Imagínate, hermano, todos los días podemos abrir nuestros ojos y decimos: gracias, Señor Jesús, gracias por un nuevo día. ¿Sabes por qué ocurre eso? Por la sangre del Cordero de la Pascua, porque Él entregó su vida, y a través de ese sacrificio ahora podemos ver a un Dios grande en misericordia, grande y paciente para con cada uno de nosotros, para que todos podamos venir a un arrepentimiento genuino. Vamos a orar y darle gracias al Señor
en esta noche por su misericordia. Yo quiero que tú levantes tus manos y empieces a darle gracias al Señor con tus palabras. Empieza a decirle: Señor, gracias por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque no siendo yo digno, no siendo yo merecedor, tú entregaste tu vida en esa cruz. Señor, tú fuiste ese cordero que fue inmolado, que sufrió, que padeció, que fue, oh Dios, sufriste tanto, Señor. Sufriste tanto por causa nuestra. Cuando pienso en lo que yo soy ahora, cuántas veces he sido infiel, cuántas veces he pecado, cuántas veces he fallado, cuántas veces he renegado, cuántas veces me he quejado, Señor, cuántas veces me he apartado, cuántas veces he tenido pensamientos que no son buenos, Señor, cuántas veces, oh Dios, he escuchado tu palabra y en vez de obedecer tu palabra, sencillamente he tomado otro camino, he tomado otra postura. Mi Dios amado, en esta noche, Señor, yo estoy comprendiendo, estoy entendiendo que el proceso para poder, oh Dios, poder inmolar un cordero, literalmente hablando, era un proceso de noches, aleluya, previas al día del sacrificio, mi Dios, pero que tú, mi Señor Jesucristo, pagaste un precio alto, pagaste un precio elevado, que ninguno de nosotros es capaz de dar su vida por otro, pero que tú lo hiciste, mi Señor, tú lo hiciste, oh Dios, pudiendo renunciar, pudiendo no llevarlo a cabo, decidiste llevarlo hasta el final, decidiste concluirlo, mi Señor. Lo hiciste por mí, lo hiciste por nosotros, lo hiciste por este mundo pecador, por este mundo lleno de corrupción, lleno de maldad, lleno de tanta perversión. Decidiste pagar el precio, decidiste pagar con tu vida para poder rescatarnos, para podernos darnos vida, Señor. Yo quiero que tú levantes tus manos, mi hermano, y dale gracias al Señor. Dile: gracias, Señor, porque tengo vida. Y mientras hay vida hay esperanza, mis hermanos. Mientras hay vida hay esperanza, porque aquí está el Señor. Aquí está el Señor con sus brazos abiertos. Aquí está el Cordero que fue inmolado. Aquí está el Señor que quiere salvarte. Aquí está el Señor que quiere limpiarte. Quizás has pensado que eres demasiado pecador, que no mereces la misericordia del Señor. Tal vez has pensado o te has considerado lo peor de este mundo. Déjame decirte que la sangre del Señor Jesucristo está aquí para limpiarte, está aquí para sanarte, está aquí para liberarte, para romper toda cadena, toda atadura, lo que sea que te ha estado atando, lo que sea que te ha estado agobiando. Aquí está la sangre del Señor, aquí está el Cordero de la Pascua que fue inmolado, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado, que limpia, que quema y que purifica. Por eso la Escritura dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Porque el Cordero pagó con su vida para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia en esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, hermanos, somos libres. Somos
Somos victoriosos en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Señor nuestro, gracias, Señor. Gracias, mi Dios. No hay nada, mi hermano. No hay nada, mi hermano, que la sangre del Señor no pueda perdonar. No hay nada que la sangre del Cordero de la Pascua no pueda limpiar, no pueda sanar, no pueda liberar. No hay nada, mi hermano. La sangre de Jesús es poderosa. Es poderosa para sanar, es poderosa para limpiar. Vamos, hermanos, hay algo que no está bien en tu vida. Pídele perdón al Señor en esta noche. Pídele perdón al Señor. Yo no he venido a señalar. Cristo no vino a señalar. Vino a darte vida, a darte vida. El Señor dijo, para esto ha aparecido, para romper toda cadena, para reprender las obras del diablo. Oh, mi hermano, el Señor ha venido para darnos vida y vida en abundancia. El Cordero fue sacrificado ya, mi hermano. Y ese Cordero está buscando un alma que quiera reconocerlo en esta noche. Un alma que pueda decir, Señor, yo reconozco que ese sacrificio fue por mí. Yo reconozco. ¿Será que podemos decir todos juntos? Yo sé que ya nos hemos arrepentido, pero ¿será que podemos decir en esta noche, Señor Jesús, yo reconozco que ese Cordero de la Pascua, que fue inmolado, que fue torturado, que fue vituperado, que fue atormentado, que sufrió hasta la muerte, fue por mí? ¿Será que lo podemos decir en esta noche? Fue por mí, fue por nosotros, hermanos. Dígame, hermano, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Pero el Señor entregó su vida por nosotros. Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor. Ninguno me quita la vida, dijo el Señor. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Oh, Señor, gracias. Gracias, mi Dios, por el sacrificio de la cruz del Calvario, por el sacrificio de la cruz del Calvario, porque nosotros tenemos vida. Mi hermano, no hay situación, no hay pecado, no hay cosa que el Señor no pueda limpiar, que el Señor no pueda perdonar. No hay nada, mi hermano. Oh, entendámoslos en esta noche. Es el sacrificio del Cordero de la Pascua que nos permite poder estar en esta noche levantando las manos libremente, con gratitud, porque a Él nos ha limpiado. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la gloria. Aleluya. ¿Cuántos damos un aplauso al Señor, hermanos? ¿Cuántos damos un aplauso al Señor en esta noche? Él es bueno, mi hermano. Él nos ha limpiado. Si estamos con vida en esta noche, no es porque somos algo bueno, porque somos la gran cosa, hermano. Estamos con vida en esta noche por la sangre del Cordero de Dios. Gracias, Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, paz de Cristo. Si Dios nos concede vida, nos estamos viendo el domingo a cada uno de ustedes. Gloria sea el nombre de Jesús. A los amigos que nos siguen a través de las plataformas sociales, que Dios te bendiga. Paz de Cristo. Pase buena noche. Dios les bendiga, hermanos. Pase.